Hola Ramiro, hola a todos, muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de dar esta videoconferencia en la que vamos a hablar del aula invertida, del Flipped Classroom y concretamente de una modalidad que hacemos en nuestra universidad que se llama aula invertida adaptativa, en la cual lo que hacemos es recibir feedback de nuestros alumnos después de que han visto los materiales para conocer cuáles son sus dificultades y de esta manera adaptar las clases a la resolución de esas dificultades que nuestros alumnos nos muestran. Os voy a comentar más o menos, mi idea es que esta conferencia dure más o menos una hora y luego abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Este es un poco el orden o la agenda que tenía pensado. Primero os quiero hablar de un concepto muy importante a la hora de entender cuál es la utilidad del aula invertida, que es el concepto de aprendizaje activo, ¿vale? Luego ya nos centraremos en qué es lo que aporta el aula invertida, pero dicho de una manera así breve, el aula invertida lo que nos permite es incorporar más aprendizaje activo en la clase y también el disciplinar un poco a los alumnos, el hacer que ellos se vayan preparando para cada una de las clases o para cada uno de los temas que nosotros les vamos a enseñar. Y esa preparación la van a hacer antes de que esos temas sean tratados en clase. Luego también os quiero comentar, yo ahora mismo estoy escribiendo una revisión sobre la historia del aula invertida y entonces he descubierto cosas interesantes sobre esto y os las quiero contar. Y luego quiero que veáis un poco cómo funciona la metodología. Es lo que he llamado, sería el punto cuarto, el diagrama de flujo. Básicamente la idea es que en el aula invertida lo que hacemos es enviar información a los alumnos y esa información los alumnos trabajan con ella y los alumnos nos dan un feedback. Creo que hay alguien que tiene encendido el micrófono, apagar los micrófonos. Y, y una vez que esa información vuelve al profesor, pues el profesor, noto un eco, por favor, apagar los micrófonos. El profesor pues reajusta, gracias, reajusta su enseñanza a esa información que recibe. Bien, en un quinto punto veremos lo que serían los efectos del aula invertida adaptativa y básicamente la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra universidad en distintas asignaturas, distintos profesores. Finalmente, veremos lo que he llamado las recomendaciones finales, en las cuales pues os voy a dar algún consejo final. Bueno, el primer concepto que habíamos señalado es el de aprendizaje activo. Y esto se refiere a que el aprendizaje tradicional, en las universidades es un aprendizaje pasivo en el cual los alumnos son espectadores. Y el aprendizaje activo lo que pretende es conseguir otro tipo de aprendizaje en el cual los alumnos hagan algo más que escuchar. Lean, escriban, discutan, se impliquen, indaguen, resuelvan problemas. Y eso es lo que va a permitir que aprendan de una manera mucho más duradera, mucho más eficaz, ¿vale? Estas metodologías empezaron a utilizarse ya hace bastante tiempo, en los años 80 del siglo pasado. Y como vamos a ver, al utilizar el aula inversa, potenciamos mucho estas actividades. El aula inversa nos va a dar tiempo de clase para hacer aprendizaje activo.
Un autor muy importante en relación al aprendizaje activo es Fink, y este señor desarrolló una perspectiva ampliada del aprendizaje activo. Para este señor, en el aprendizaje activo había tres aspectos fundamentalmente importantes. El primero es acceder a la información, las ideas a aprender. El segundo es hacer cosas con estas ideas. Y el tercero sería reflexionar y dialogar sobre lo que se está aprendiendo. Hay muchos trabajos desde los años 80 que demuestran que mediante las metodologías de aprendizaje activo los alumnos aprenden más, e incluso en algunos estudios que lo han cuantificado bien, aprenden hasta el doble de lo que se aprende mediante las metodologías tradicionales de aprendizaje pasivo. Aquí tenemos un gráfico muy famoso, fijaros, pues ya son cosas de hace bastantes años, del siglo pasado, en las cuales se veía que con la enseñanza activa los alumnos pues aprendían prácticamente el doble que con la enseñanza pasiva tradicional. Esto luego ha habido otros trabajos a partir del año 2000 que han demostrado lo mismo. Por ejemplo, aquí han demostrado que también el aprendizaje activo hecho de distintas maneras, pues han demostrado una superioridad sobre la enseñanza tradicional. Por ejemplo, trabajos en los que el mismo profesor daba una asignatura a distintos grupos de manera tradicional. Aquí sería la curva de resultados de aprendizaje con metodología tradicional, y el mismo profesor con otro grupo de alumnos el resultado con aprendizaje activo. Esto incluso hubo algunos autores que compararon, llevaron esto más allá. Dijeron, bueno, vamos a comparar lo que aprenden una clase de alumnos con un buen profesor, con muchos años de experiencia, un catedrático y tal, con lo que aprende, pero que enseña al modo tradicional, con lo que son capaces de aprender los alumnos con un postdoctoral, que no es ni siquiera profesor, pero al cual le hemos enseñado una serie de metodologías de aprendizaje activo. Y lo que se vio, es decir, el que en principio podía ser mejor docente, que era el profesor experto y que además había recibido premios, y vemos que los alumnos con él, sería el gris claro, obtienen unos resultados bastante más bajos que los que se obtienen con el profesor con menos experiencia docente, pero que utiliza metodologías de aprendizaje activo. Finalmente, hubo un trabajo que se hizo muy famoso, que es el metaanálisis de Freeman, quien reunió más de 200 estudios de comparación entre aprendizaje activo y aprendizaje tradicional. Básicamente eran estudios históricos. Comparaban la primera promoción que había estudiado con aprendizaje activo con la última que habían enseñado al modo tradicional. Y lo que veían era que la tasa de suspensos se reducía pues prácticamente desde casi un 34% a un 21%. Es decir, se reducía en un tercio. Entonces, digamos, científicamente la batalla está ganada. El problema es que muchos profesores somos científicos cuando investigamos, pero no aplicamos la ciencia cuando enseñamos, ¿no? Y por eso, pese a que está científicamente demostrado que estas metodologías pues logran que los alumnos aprendan más, pues la mayoría de los profesores seguimos ignorando esta evidencia científica publicada, posiblemente porque si le hiciéramos caso, esto nos iba a complicar la vida, íbamos a tener que enseñar de otra manera, íbamos a tener que trabajar más durante un tiempo hasta adaptar las cosas,
El resultado de todo esto es que la inmensa mayoría de los profesores, pues han seguido enseñando al modo clásico. Y tampoco las instituciones, las universidades, no han sabido estimular a su profesorado para hacer este cambio. Y los profesores han seguido, como decís allí en América, dictando sus clases. Y la clase expositiva ha seguido siendo la estrategia más utilizada, incluso durante estas 2 últimas décadas del siglo XXI, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que aporta la aula invertida? Pues facilita, favorece la incorporación de aprendizaje activo a nuestras clases. ¿Por qué? Porque al hacerles, por un lado, extraemos del tiempo de clase parte de la transmisión de información, con lo cual ganamos tiempo. Los alumnos estudian esa información, con lo cual los alumnos vienen mejor preparados a clase. Y eso nos permite, teniendo más tiempo en clase y alumnos mejor preparados, nos permiten hacer mucho más y mejor aprendizaje activo. ¿Vale? Esta sería la utilidad. Aquí tenemos un poco lo que sería una enseñanza tradicional, en la cual el azul sería el tiempo que está hablando el profesor y la actividad estudiantil, el protagonismo es muy escaso, a lo que sería la alternativa, ¿no? Por ejemplo, una enseñanza Flipped Classroom o aula invertida, en la cual el profesor, digamos, deja las explicaciones para aquellas cosas con las que sabe que los alumnos tienen problemas, no han comprendido bien, introduce más cuestionamiento, lanza más cuestiones a los alumnos, introduce actividades que además han sido inspiradas por las dificultades y por las dudas que los alumnos le han planteado online. Luego contaremos cómo se hace eso, ¿vale? Y de esta manera, pues podemos incorporar mucho más aprendizaje activo gracias a la aula invertida en nuestras clases. La historia de esto, hay algunos autores que se intentan un poco vender el aula invertida como si fuera algo muy moderno, como si lo hubieran inventado ellos hace unos pocos años, pero no es la verdad, ¿vale? Eso a lo mejor a ellos les viene bien para vender como si ellos lo hubieran inventado todo, pero no es cierto, es falso. El aula invertida tiene profundas raíces históricas en la enseñanza universitaria. Ya en la década de los 80 surgen varias metodologías. Aquí tenéis un libro y el autor de cada una de ellas, o uno de los autores más destacados. Estas metodologías tenían en común que lo que pedían era a los alumnos que estudiasen documentos electrónicos antes de clase y luego en clase se utilizaba el tiempo, en lugar de utilizarlo en contarles esa información que ya habían estudiado, pues el tiempo se utilizaba para tareas, pues por ejemplo, de evaluación formativa, poniéndoles preguntas tipo test, generando discusiones, poniéndoles problemas, poniéndoles estudios de casos y también enfocándose en aquellas cosas que el profesor se daba cuenta de que los alumnos necesitaban, ¿no? Aquí tenemos 3 metodologías de estas. Yo le he enviado a Ramiro, le he enviado un documento, un capítulo de un libro que escribimos en colaboración con la Universidad de Córdoba, de Argentina, en la cual en ese capítulo, a lo largo de unas 20 páginas, pues se habla de estos métodos muy a fondo, ¿vale? No voy a profundizar mucho en ellos, ¿vale? Sin embargo, estas metodologías no se extendieron mucho, básicamente porque no existían tecnologías como las que tenemos ahora para, por ejemplo, hacer cuestionarios online o, por ejemplo, para que los alumnos nos respondan en clase con los smartphones, con los móviles.
Esto, claro, esto hace 30 años, pues no existía YouTube, no existía Google, no existían los smartphones, entonces pues no se podían hacer estas cosas como las podemos hacer hoy. Luego, a finales de los 90, hubo también otros innovadores, fundamentalmente casi todo en Estados Unidos. Los que he comentado antes también eran estadounidenses, ¿vale? Y aquí tenemos tres autores, Baker, Platt y Strayer, que digamos hicieron varios avances en esto del aula invertida. Baker fue el que se dio cuenta de que era absurdo dedicar casi todo el tiempo de clase a dictar o recitar cosas que ya les enviaba online a sus alumnos y que por tanto podía hacer otras cosas en ese tiempo de clase, aprovechando que los alumnos habían estudiado. Bien. A esa metodología, Baker la llamó el Classroom Flip, ¿vale? Todavía no se había inventado el nombre de Flip Classroom. Posteriormente, en el año 2000, otros autores de otra universidad desarrollaron una metodología similar y esta vez lo llamaron Inverted Classroom, clase invertida. La idea era lo mismo. La idea era que lo que se hace tradicionalmente en el aula, transmitir la información, en este nuevo modelo se hace fuera del aula enviando la información por medios online a los alumnos. Finalmente, la persona, el autor, que fue el primero en utilizar el concepto Flip Classroom, se llama Strayer, y aunque él normalmente seguía hablando del Classroom Flip, él fue el primero, en su tesis aparece 3 veces el término Flip Classroom. Por lo tanto, que este término luego se lo han querido atribuir otros, pero este autor fue el primero. Hay pruebas de que fue el primero que lo utilizó en el tiempo. Bien, luego vinieron otros autores que lo que aportaron, que son los que se han llevado la fama, que son Aaron Sanz y Jonathan Berman, y estos básicamente lo que hicieron fue decir, esa información que enviamos a los alumnos antes de clase, vamos a enviársela por medio de vídeos y podcasts, porque esto es lo que les gusta más a los alumnos, ¿no? Y a esto se unió otro señor bastante famoso, que es Salman Khan, que creó el Khan Academy, y que Bill Gates, la Fundación Gates, le dio pues los medios para crear repositorios de vídeos educativos. Luego vino Carlos Slim y creó también el Khan Academy en español, ¿vale? También luego han aparecido otras herramientas, por ejemplo, los cuestionarios online, que ya veremos luego que son muy importantes, los Google Forms, y también las apps que permiten que los alumnos respondan con sus móviles, como Socrative y Kahoot. Y entonces, a partir de estos avances tecnológicos, pues el Flip Classroom se ha extendido como una pandemia y ahora mismo, pues, primero empezó en los países anglosajones, luego en los países occidentales más avanzados, luego Taiwán, Corea del Sur, China y bueno, incluso hasta en España y en América. Aquí tenemos un ranking de las distintas regiones españolas del número de profesores universitarios que usan Flip
Flip Classroom o aula invertida y veis que la que manda, la que tiene más número de profesores es la Comunidad de Madrid, luego Cataluña, luego Comunidad Valenciana, luego Castilla y León, y luego las demás, ¿no? Bueno, por cierto, para los que empecéis a utilizar Flip Classroom, aquí tenéis un link en el que podéis apuntaros, es un registro de profesores que utilizan Flip Classroom. Ramiro ya lleva varios años apuntados en ese registro y los que vayáis usando Flip Classroom, pues podéis apuntaros. Bien, el Flip Classroom se ha extendido mucho tanto en educación escolar como en educación universitaria, pero el concepto tiene ligeras diferencias en un contexto o en otro. Es casi más fácil entenderlo en un contexto de enseñanza escolar. En la enseñanza escolar tradicional, el profesor o la profesora o la maestra explica en clase y manda deberes para casa. En la clase invertida a nivel escolar, el profesor sustituye las explicaciones de clase por los vídeos pregrabados. Normalmente se hacen píldoras de vídeo cortas para que los alumnos las vean en casa. Y entonces se puede dedicar el tiempo de clase a que los alumnos practiquen, trabajen en equipos. Esto permite también que el profesor se dedique a moverse entre los pupitres. Esto los japoneses lo llaman kikansido, los ingleses teaching between desks, es decir, enseñar entre los pupitres. Pero esto todos entendemos que se puede hacer en un aula escolar, pero posiblemente en una aula universitaria con 100 alumnos, pues, y con el mobiliario que tenemos en las universidades, pues esto no es posible, ¿no? Y por eso os digo que es distinto el aula invertida, es distinto cómo se hace a nivel escolar y cómo se hace a nivel universitario. A nivel universitario, bueno, pues también los profesores tradicionalmente exponen la teoría y tenemos clases con muchos más alumnos, más dificultad espacial, mobiliario muchas veces inamovible, no hay posibilidad de que el profesor pueda por ahí desplazarse entre los alumnos. Y luego también, aunque supuestamente en la universidad y supuestamente en Europa hay un nuevo tipo de créditos, el European Credit Transfer System, que son unos créditos que no solo cuentan las horas que el alumno está delante del profesor, sino que teóricamente cuentan las horas que el alumno debería trabajar por su cuenta. Pero ¿cuál es el fallo? Que realmente muchas veces ese trabajo fuera del aula no se produce. Entonces, en este sentido, el aula inversa ayuda a que ese trabajo se produzca y a que los créditos sean de verdad. Pero claro, esto os podéis imaginar que a los alumnos que no quieren trabajar fuera de clase, no quieren estudiar fuera de clase, pues no les hace mucha gracia. ¿Vale? Entonces, en cuanto a diferencias en esta metodología en cuanto a la educación escolar, secundaria y la educación superior, diríamos que en educación superior se suele mantener más en el aula inversa la parte explicativa en el aula. Es decir, que no todo el tiempo se dedica a hacer actividades, sino solo parte de él, lo que decida el profesor. Se van intercalando fases de actividad con fases de explicaciones, en función de lo que el profesor vea que es el mejor uso para resolver las dificultades que ha detectado en sus alumnos. También en educación superior, como tenemos alumnos más formados, pues se usan como materiales instructivos, no solo se usan vídeos, sino que se usan también documentos e incluso publicaciones originales. ¿Vale? Mientras en la educación escolar se usan fundamentalmente los vídeos. El problema que tiene un profesor universitario cuando invierte su clase, si cuando era un profesor tradicional no mandaba suficientes tareas, es qué hacer con su tiempo de clase. ¿Vale? Esto ha llevado a que algunos profesores, digamos, hacen aula inversa, pero luego recogen las dudas de sus alumnos, pero luego enseñan al modo tradicional. Es decir, al final
siguen enseñando. Y esto yo lo llamo un poco en broma flip teaching, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, es una manera de empezar y de incorporar a los alumnos al estudio previo. A partir de ahí, el profesor lo que tiene que plantearse es qué tipo de actividades lograrán que los alumnos razonen, practiquen y aprendan aquellas ideas más esenciales de la materia. Entonces, cuando uno empieza a utilizar aula inversa, una cuestión fundamental es decir, bueno, si ahora no voy a estar explicando todo el tiempo, ¿qué actividades voy a meter en el aula? ¿Vale? Ahora yo aquí tengo, los vamos a ver muy rápido porque vamos con bastante retraso, pero por ejemplo yo lo que hago es introducir lo que yo llamo viñetas experimentales. Yo soy profesor de inmunología y entonces pues lo que hago es llevarles o bien cosas para que razonen en clase o bien ejercicios que les planteo de una clase para otra o bien ejercicios que yo les envío antes de la clase con los materiales y les digo, buscar información sobre esto, ir pensando sobre esto otro, ir respondiendo a estas preguntas. Y luego yo en la clase, es como si en la clase yo evaluara, les pregunto sobre esas cosas que les he mandado. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de esto se puede improvisar en clase y pedir a los alumnos que piensen cosas extrañas frente a las que es mejor que el sistema inmune no reaccione. Aquí tenemos otros ejemplos, pues este es un ejemplo, por ejemplo, con el COVID, que se lo he mandado a mis alumnos y que mañana tengo un seminario y mañana veré qué es lo que han hecho y cómo han buscado información para poder interpretar un artículo de actualidad. Esto, por ejemplo, pues tiene que ver con las infecciones de gonococo, sería otra actividad que se les plantea. Esto también, por ejemplo, en relación con la tuberculosis. Bueno, el problema es que muchas veces estas cosas, si uno tiene una clase, por ejemplo, de los últimos cursos, una clase optativa con pocos alumnos, pues a lo mejor puede hacer una enseñanza tipo escolar, ¿no? Sobre todo en grupos de seminarios, grupos más pequeños, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene grupos más grandes, pues es muy difícil esto de que el profesor esté entre los pupitres, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que plantearse actividades que los alumnos puedan hacer y que el profesor pueda dirigir pese a ser un grupo de grande, pues de hasta 100 alumnos. Nosotros en grandes clases lo que hacemos con el aula invertida es recoger las dudas de nuestros alumnos y luego enfocamos la clase en resolver las dudas y conceptos más difíciles. ¿Cómo conseguimos que los alumnos nos envíen esas dudas? Bueno, les obligamos, les decimos que nos tienen que contestar antes de la clase, enviándonos dudas, respondiéndonos a una serie de preguntas y si hacen eso se llevarán una bonificación y si no lo hacen no se la llevarán. Como esa bonificación cuenta un punto de los 10 puntos de la asignatura, pues los alumnos al final lo acaban haciendo, ¿vale? Y luego lo que también hacemos es incorporar evaluación formativa. Practicar resolución de casos, de problemas, de viñetas experimentales como las que os he mostrado. Y también utilizamos mucho, casi todos nuestros alumnos tienen smartphones. Cuando no todos lo tenían, pues lo que hacíamos era que les poníamos en grupos y que cada grupo al menos tuviera un smartphone. Nosotros en las aulas, en todas, pues tenemos wifi ya, con lo cual pues pueden responder a preguntas de tipo test utilizando apps que además son gratuitas como Socrative o Mentimeter o Kahoot. Bueno, esto sería otro tipo de otro ejercicio más adaptado para clases grandes, en el cual, por ejemplo, esto yo se lo envío a ellos antes de la clase y luego en la clase pues vamos revisando las preguntas y los alumnos van contestando.
Esto es otra cosa parecida. En este caso, con respecto al ébola, ¿no? Al anterior virus que creó bastantes problemas en África, y que estas cosas pues llaman la atención y a los alumnos les atraen. Bien, ahora vamos a pasar al cuarto punto, a cómo, digamos, cómo se mueve la información. Mirad, voy a activar el puntero. Mirad, este sería el docente y los alumnos. Lo que hace el docente en el aula invertida es enviar, nosotros lo hacemos por email, pero si uno tiene un Moodle o un Blackboard, un sistema de e-learning, pues se puede enviar también a través de él. Pero vamos, nosotros llevamos muchos años haciéndolo con email, sin problemas. Le enviamos la información que queremos que nuestros alumnos estudien. Documentos y vídeos cortos, vídeos de menos de 10 minutos, vídeos instructivos. Los alumnos, bueno, también les enviamos un link a un cuestionario online. Esto, Ramiro me ha dicho que tenéis herramientas de Google, pues por ejemplo Google Forms es lo que nosotros utilizamos. Los alumnos responden y nos informan, ya veremos luego, en ese cuestionario incluimos preguntas, pues por ejemplo sobre qué dudas tienen los alumnos. Esto lo llamaríamos el PAN, ¿no? Primero nosotros les enviamos la información, PIM, los alumnos, luego el PAM, los alumnos responden, y luego el PUM, que sería que el profesor analiza, pues eso, un día antes de, o dos, antes de empezar el tema, analiza qué problemas tienen los alumnos y rediseña las actividades. ¿Vale? Entonces, esta metodología, cuando consigues que la mayoría de los alumnos se estudien la mayoría de las clases, incorporas más aprendizaje activo en las clases, mejoran mucho la experiencia de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Bueno, esta sería cada una de las fases poco a poco. La primera fase es transmitir la información. Tan fácil como un email a todos nuestros alumnos. En copia oculta, para no entrar en temas de si he dado la dirección a unos alumnos de otros, no. Copia oculta y ya está. El tema, los materiales, aquí es un PowerPoint, les damos unas instrucciones, les damos algún vídeo instructivo. En este caso yo uso los de otro profesor de la Universidad de Valladolid, de inmunología, que ha creado una colección y que están muy bien, y entonces pues yo los uso. Me ha dado su permiso, encantado, se llama Alfredo Corel. Y luego también les enviamos el link al cuestionario, al Google Form, y ya está. Se lo enviamos, les pedimos que nos contesten. Es muy importante el cuestionario. Les pedimos que se identifiquen. Esto es importante porque si luego les vamos a dar una bonificación, pues tenemos que saber su nombre. Les preguntamos sobre lo que les parece más interesante, qué cosa les gustaría que se profundizase, que resuman lo más importante, qué es lo más difícil de comprender y por qué es lo más difícil de comprender. Aquí les estamos haciendo reflexionar. También, ¿qué pregunta urgente querrían que les respondiésemos? ¿Qué duda urgente tienen? También, ¿qué parte comprenden bien y no necesitan que les expliquen? ¿Qué comprendieron al ver los vídeos? Y también que nos den una opinión sobre qué podría mejorarse de los materiales. Y esto nos va a permitir, con el aula inversa, ir mejorando los materiales. Y luego
nos llegan las respuestas de los alumnos. ¿Sabéis usar Google Forms? ¿Sabéis que llegan en una hoja tipo Excel, en una Google Spreadsheet? Y entonces ahí es muy fácil concentrarse a lo mejor, si no el profesor no tiene mucho tiempo, se concentra en, por ejemplo, responder la duda urgente y llegar a la clase sabiendo qué dudas urgentes tienen sus alumnos. Y eso te permite hacer la clase de una manera mucho más eficaz. Al utilizar esta metodología, tanto los alumnos como los profesores llegamos mejor preparados a las clases. Y a consecuencia de eso, las clases mejoran. También esta metodología aumenta la motivación de los alumnos por estudiar, por aprender, por participar en clase. También la percepción de los alumnos y de lo que aprenden mejora. Están más satisfechos si esto se hace bien. Si esto se hace mal y el profesor no se estudia sus respuestas, pues posiblemente no estén contentos, ¿vale? También hemos visto que el rendimiento académico mejora de una manera, luego veremos, muy clara, significativamente. Y veremos que no penséis que el primer año que usas Flipped Classroom ya todo es la maravilla. Lo que suele ocurrir es que el primer año parte de los alumnos hacen lo que deben y parte no. Y hasta el segundo o el tercer año no consigues que casi todos los alumnos hagan lo que deben. Y eso permite, parece que ha desaparecido el eco, y eso permite pues, que los resultados mejoren mucho más, ¿vale? Bueno, y estos son nuestros resultados. En varias asignaturas, ahora ya lo utilizamos en unas 6 asignaturas, pero estas son en las 3 primeras que lo utilizamos. Fijaros, aquí arriba tenemos, esto sería clase expositiva, primera promoción con Flip Learning, segunda promoción, tercera promoción, cuarta, quinta. ¿Qué se representa aquí? El porcentaje medio de alumnos que estudian más de la mitad de los temas. Y veis que al principio el primer año son poquitos. Esto es una asignatura de primer curso universitario. Tercer curso, cuarto curso. Veis que en todos los cursos el primer año solo se estudió, no llegó al 50% de los alumnos que preestudiaban más de la mitad de los temas. Pero en cuanto le empezamos a hacer marketing, que luego os explicaremos lo que es decir, venderles un poco el efecto que tiene el estudio previo sobre la calificación y sobre los resultados. Y luego, sobre todo, cuando empezamos a bonificar, a decir, bueno, esta asignatura tiene 15 temas, por cada tema que estudiéis os va a subir 5 centésimas de calificación sobre 10. Si estudiáis todos los temas, pues estaréis sacando una bonificación importante, ¿no? Importante. Nosotros al final, por estudio previo, participación en clase y tal, les damos hasta un punto de calificación sobre los 10 posibles de la asignatura. Y entonces cuando tú les haces esto, les ofreces esto y les enseñas los resultados de años pasados de alumnos que estudiaron y de alumnos que no estudiaron y ven la enorme diferencia que hay, pues entonces más alumnos se te apuntan. Y fijaros, nosotros ahora mismo en primer curso estamos alrededor del 80% de los alumnos nos estudian más de la mitad de los temas. En tercero estamos más alto, estamos por el 90%. Y en cuarto estamos por encima del 95%. Es decir, al final conseguimos que nuestros alumnos estudien todas las semanas y estudien
pues un par de horitas a la semana. No es tampoco exagerado, pero eso durante las 15 semanas del cuatrimestre, al final son 30 horas de estudio y bueno, y eso hace que los resultados mejoren. Estas son las calificaciones medias en los exámenes de evaluación del aprendizaje y veis que en todas las asignaturas hemos conseguido que los alumnos aumenten, este segmento en rojo equivale a la desviación estándar del primer año cuando utilizábamos metodología expositiva y veis que en todas las asignaturas hemos conseguido al menos una mejora de una desviación estándar. Pero veis que en algunas ha sido al segundo año, en algunas pues incluso ha costado más. Bueno, esto digamos depende, pero desde luego no es un milagro porque hasta que los alumnos no cambian de hábitos y se ponen a estudiar, la mayoría de los alumnos, pues no se observa el efecto máximo de la metodología. ¿Cómo podríamos medir un cambio de una desviación estándar? Bueno, esto lo hayáis tenido hijos y os acordéis de lo que son los percentiles, lo entenderéis fácilmente. Un aumento, imaginaos que esto fuera una distribución de notas de una asignatura con metodología tradicional. Si esta asignatura la impartimos con aula inversa y se nos produce un aumento de la calificación media en una desviación estándar, eso significa que con el aula inversa el alumno mediana, es decir, el alumno que está en el percentil 50, sale de nuestra asignatura sabiendo lo que sabía el alumno tradicional del percentil 84%. Es decir, que ahora la mitad de los alumnos adquieren niveles de conocimiento que antes solo nos adquirían el 15% de alumnos que obtenían mejores resultados de aprendizaje. Este aumento de una desviación estándar es lo que se llama tamaño de efecto. Es decir, medir el cambio en desviaciones estándar en las que mejoran los resultados. Y aquí tenemos los resultados de, bueno, de varias de nos... Es la media de, me parece que de 4 asignaturas. Y veis que tenemos dos curvas. Una curva es el tamaño de efecto, es decir, la mejora, ¿vale? Y la otra curva es el porcentaje medio de tareas realizadas por cada alumno. Y veis que las dos variables son prácticamente son muy parecidas, ¿no? Si en los primeros años solo consigues que una parte pequeña de los alumnos te hagan el estudio previo y obtienes unas mejoras de... Esto, el rojo serían los alumnos que hacen el estudio, el azul, la curva azul, sería la mejora en el rendimiento, en la nota media en los exámenes. Veis que el primer año se produce una mejora de 0,3 G, 0,6 G segundo año, 0,7, 0,8, 0,9. Esto es media de 4 asignaturas. Ya al sexto año ya hemos aumentado por encima de un G, pero que ya hemos visto que eso es una mejora muy considerable. Y luego al final, pues hay promociones mejores, promociones peores, y eso ya va oscilando, pero se oscila alrededor de una mejora, de una desviación estándar con respecto a los resultados que se obtenían con la metodología tradicional. Esto sería, por ejemplo, si comparamos metodología tradicional, una curva de distribución de calificaciones con el aula inversa, el cuarto año. Y vemos que, por un lado, la media de las notas aumenta, disminuye el porcentaje de alumnos que suspenden
y aumenta grandemente el porcentaje de alumnos que sacan notas superiores a 8 en una escala de 10, ¿vale? Por tanto, este cambio no es algo de llegar y vencer, como Julio César, sino que puede llevar, bueno, nos puede llevar todo el tiempo que tardemos en lograr que nuestros alumnos estudien. Ahora, una vez que uno llega a que el 80% de los alumnos realicen un estudio preparatorio, tiene garantizado una mejora, ya os digo, pues del orden de una desviación estándar. Nosotros al principio os hemos mostrado los resultados de las primeras asignaturas. Luego ya, una vez que habíamos aprendido ya los trucos para que nuestros alumnos estudiaran, pues en alguna asignatura hemos llegado en el primer año a conseguir que un 60% de los alumnos nos hagan el estudio preparatorio. Y bueno, eso, que tengáis la confianza de que esto, aunque el primer año no obtenga unos resultados maravillosos, pues al final se consiguen. Y os vamos a contar cómo acelerar estas cosas. Fijaros, esto es una asignatura que eran alumnos de farmacia, muy acostumbrados a una docencia tradicional, y entonces les costó mucho les costó muchísimo el entrar en este juego, ¿no? Fijaros en una asignatura en la que esto es el porcentaje de alumnos que superaban la evaluación ordinaria, que veis que era inferior a la mitad con la clase tradicional. Era una asignatura muy difícil la inmunología para ellos. El primer año conseguimos que un 20 y poco por ciento de los alumnos nos estudiaran, nos realizaron el estudio previo, y fijaros que no notamos casi mejora en el porcentaje de alumnos que aprobaron. Sin embargo, el segundo año ya conseguimos que más del 50% de los alumnos estudiaran, y veis que el porcentaje de aprobados aumentó muchísimo, de un 50 a un 70%. Y el tercer año, que conseguimos ya superar el 80% de alumnos que estudiaban más de la mitad de los temas, pues conseguimos que el porcentaje de aprobados pues llegase a un récord de por encima del 85%. Es decir, hay veces que el primer año no consigues un efecto maravilla, pero en años posteriores vas mejorando. ¿Cómo convencimos a los alumnos para que fueran aumentando el estudio? Pues lo que hicimos fue ir mostrarles los resultados de sus compañeros de años anteriores. Y aquí les mostramos, estos, por ejemplo, los resultados del segundo año de uso del FLIP. Les mostramos a los alumnos de la tercera promoción FLIP, les dijimos, mirar, esta es la probabilidad de aprobar calculada por los resultados de vuestros compañeros del año pasado. La curva azul, los alumnos en primera matrícula, la curva naranja, los repetidores. Si no prepararon ningún solo tema, el 100% de los repetidores suspendieron y el 80% de los de nueva entrada suspendieron también. Sin embargo, los que se estudiaron algunos temas, aunque no llegara al 25%, fijaros, ya aprobaron unos porcentajes más altos de ellos, un 30 y un 45%. De los que estudiaron entre el 25 y el 50% de los temas, ya los porcentajes de aprobados, fijaros, que ya subieron y estaban alrededor del 70%. Y en aquellos alumnos que hacían lo que les pedíamos, es decir, que prepararon más de la mitad de los temas, de 9 a 16 temas, que eran los que había en esta asignatura, pues el porcentaje de aprobados subió por encima del 80%. Esto tú se lo enseñas el primer día en la presentación de la asignatura y los alumnos que quieren aprobar ya saben lo que tienen que hacer.
Cuando tú les envías los materiales, los estudian y acaban sacando buenos resultados. Bien. ¿Por qué pensamos que este modelo de aprendizaje eh, tiene unos resultados, digamos, tan positivos? Bueno, nosotros creemos que la razón principal es por lo que provoca que la mayoría de los estudiantes hagan ciertas cosas, por ejemplo, estudiar todas las semanas. También la gamificación, el darles pequeños premios, ya veis, 5 centésimas por estudiar un tema, ¿no? Pero esto, por favor, apagar los micrófonos porque entra sonido. Por el efecto de las fechas límite, también porque los profesores aprendemos sobre las necesidades de nuestros estudiantes y esto nos permite mejorar y adaptar nuestra enseñanza a nuestros estudiantes, porque las clases son mucho más activas, los alumnos están preparados para razonar y entrenar para la superación de las pruebas de evaluación, y también porque al final se crea un sentido de comunidad de aprendizaje y realmente el profesor pasa a ser como una especie de entrenador de sus estudiantes. ¿Cómo valoran los alumnos? Bueno, en los primeros años observamos que las valoraciones mejoraban, pero no tanto como el aprendizaje. Se nos ocurrió que para que mejoraran los resultados de las encuestas, debíamos darles un premio por hacer la encuesta también, aunque sin saber lo que nos habían puesto, simplemente por saber que la habían hecho. Entonces, lo que hicimos fue crear un cuestionario en el cual decíamos, ponme la copia del pantallazo que demuestra que hiciste la encuesta. Y esto hizo, fijaros, por ejemplo, esto es una asignatura en farmacia en la cual pasamos de hacer expositiva, luego flip, luego cambiamos a expositiva un año porque no pudimos hacer el flip y luego volvimos a hacer flip y luego hemos hecho 3 años flip con bonificación por hacer la encuesta. Y fijaros, esto es el porcentaje de alumnos que hacían las encuestas en tantos por cien en los distintos años. Es en farmacia, veis que muy pocos están acostumbrados a hacer las encuestas. Conseguimos, cuando metimos el modelo flip, subió, esto sería la puntuación que nos daban a la asignatura. Conseguimos mejorar la puntuación, veis que bajó un poquito al volver a expositiva, volvió a subir un poquito. A este año volvió a bajar y dijeron, ¿qué pasa? ¿Que no os valoraron los alumnos? No, lo que pasaba era que solo no llegaba al 5% de alumnos los que respondían las encuestas. Cuando nosotros ofrecimos un bonus por responder a las encuestas, fijaros lo que pasó. Del 5% al 50%. Y al responder ya no solo el 5% de alumnos que a lo mejor estaban más cabreados con la asignatura, sino al responder un porcentaje más mayoritario, fijaros lo que pasó con las valoraciones. Han ido mejorando, ahora estamos en valoraciones por encima del 8 sobre 10, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo y aquí tenéis el link por si cuando le enviaré a Ramiro la presentación original y entonces podéis acceder al cuestionario para que veáis cómo lo hacemos. Y estos son las valoraciones institucionales que nos dan, esto es de otra asignatura, en la cual veis que todas las valoraciones que nos dan, pues prácticamente están casi todas alrededor del 9 o por encima del 9 en una escala sobre 10. Es decir, que los alumnos están muy contentos. Bueno, esto nosotros empezamos a hacerlo en nuestra universidad hace pues prácticamente ya casi 10 años. Empezamos en 2011 y nos han pedido de otras universidades que fuéramos a enseñarles a utilizar esta metodología. La Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Barcelona, la de Cantabria, la de Murcia, la de Valladolid,
la de Lleida, y también en la Universidad de Alcalá, en los últimos 5 años, hemos hecho cursos para formar al profesorado en aula inversa. Y bueno, en Iberoamérica, bueno, aparte de Ramiro, pues también tenemos algunos compañeros, Mario Ítalo Rinaldi de Argentina, que también utiliza esta metodología en disciplinas tecnológicas. Y bueno, para los que estéis pensando si os atrevéis a probar con el aula inversa, nosotros en el registro que tenemos de profesores flippers hay una pregunta que les decimos: ¿estás satisfecho con el efecto del flip sobre la implicación de los alumnos, participación en clase y aprendizaje? Más del 90% de los profesores que lo han probado responden que sí, sin peros. Luego hay un 5 y pico por cien que dicen que sí, pero pues a lo mejor con alumnos de esta carrera o con alumnos de este curso, mejor que con estos. Bueno, algunos al responder dicen que todavía están en proceso de prueba, ¿no? Y solo un 0,36%, que es esta rayita amarilla, son los que no están contentos, con lo cual yo creo que esto es importante. Luego otra cosa importante es qué es lo que lleva a los profesores a utilizar la metodología FLIP. Porque se puede llegar por distintos caminos. Hay profesores que llegan al FLIP porque estaban hartos de lo tradicional. Esos profesores tienen un porcentaje de éxito que no llega al 90%. Los que empezaron de manera autodidacta, bueno, mejoran un poquito el porcentaje de éxito. Los que estudiaron en redes sociales, en Internet, cosas sobre la metodología, aumentan también su porcentaje con respecto a los que no lo hicieron. Los que asistieron a cursos de profesorado también lo aumentan. Los que leyeron libros sobre aula inversa, pues también lo aumentan. Y especialmente los que más éxito tienen son los que aprendieron de un compañero de centro, que en esos el 100% quedaron contentos. Y unas recomendaciones para empezar a usar en la aula invertida: que compréis un buen libro sobre cómo implementar esta metodología. Yo ya hace un par de años escribí un libro que ha sido el bestseller de la colección universitaria de Narcea, que se vende en España y también en Iberoamérica, en Hispanoamérica. La editorial Narcea tiene distribuidores en los distintos países de Iberoamérica. Y bueno, también os recomiendo que busquéis en redes sociales y que sigáis en Twitter a expertos sobre estas metodologías, que tengáis valor y que experimentéis con estas cosas. Y también es muy importante que aprendáis a utilizar los softwares y las aplicaciones pues para realizar cuestionarios online como Google Forms y los softwares para que los alumnos os respondan en clase. Y bueno, también tengo otro libro que habla más sobre, este le tenéis en papel y en Kindle, pero este solo lo tenéis en electrónico, un libro sobre metodologías inductivas que habla de aprendizaje por medio de estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y proyectos, aprendizaje por medio de la indagación. Bueno, que sepáis que a través de Amazon pues prácticamente pues lo podéis adquirir en cualquier lugar del mundo. Y nada, y a partir de ahora, si queréis, yo voy a pasarme de aquí al Meet que estamos poniendo simultáneamente, y si queréis por medio del chat o si queréis con los micrófonos, lo que diga Ramiro, que es el jefe, pues me podéis ir haciendo preguntas, ¿vale? Podéis hacer preguntas sobre lo que queráis.